Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio que postula, párrafo 8. Las relaciones especiales que se establecen en el mundo son destructivas, egoístas e infantilmente egocéntricas. Mas, si se le entregan al Espíritu Santo, pueden convertirse en lo más sagrado de la tierra, en los milagros que señalan el camino de retorno al cielo. El mundo utiliza las relaciones especiales como el último recurso en favor de la exclusión y como una prueba de la realidad de la separación. El Espíritu Santo las transforma en perfectas lecciones de perdón y las utiliza como un medio para despertarnos del sueño. Cada una representa una oportunidad de sanar nuestras percepciones y de corregir nuestros errores. Cada una es una nueva oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos, perdonando a otros. Y cada una viene a ser una invitación más al Espíritu Santo y al recuerdo de Dios. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 42. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Capítulo 12. El programa de estudios del Espíritu Santo. 4. Buscar y hallar. El ego está seguro de que el amor es peligroso, y esta es siempre su enseñanza principal. Nunca lo expresa de este modo. Al contrario, todo el que cree que el ego es la salvación parece estar profundamente inmerso en la búsqueda del amor. El ego, sin embargo, aunque alienta con gran insistencia la búsqueda del amor, pone una condición: que no se encuentre. Sus dictados, por lo tanto, pueden resumirse simplemente de esta manera: busca, pero no halles.
Esta es la única promesa que el ego te hace y la única que cumplirá, pues el ego persigue su objetivo con fanática insistencia y su juicio, aunque seriamente menoscabado, es completamente coherente. La búsqueda que el ego emprende está, por lo tanto, condenada al fracaso. Y como también te enseña que Él es tu identidad, su consejo te embarca en una jornada que siempre acaba en una percepción de autoderrota, pues el ego es incapaz de amar y en su frenética búsqueda de amor anda en pos de lo que teme encontrar. La búsqueda es inevitable porque el ego es parte de tu mente y debido a su origen, él no está totalmente dividido, pues, de lo contrario, carecería por completo de credibilidad. Tu mente es la que cree en él y la que le otorga existencia. Sin embargo, es también tu mente la que tiene el poder de negar su existencia. Y eso es, sin duda, lo que harás cuando te des cuenta exactamente de la clase de jornada en la que el ego te embarca. Es, sin duda, obvio que nadie quiere encontrar lo que le derrotaría por completo. El ego, al ser incapaz de amar, se sentiría totalmente perdido en presencia del amor, pues no podría responder en absoluto. Tendrías entonces que abandonar su dirección, puesto que sería evidente que no te puede enseñar la respuesta que necesitas. El ego, por lo tanto, distorsionará el amor y te enseñará que él te puede proveer las respuestas que el amor en realidad evoca. Si sigues sus enseñanzas, pues irás en busca de amor, pero serás incapaz de reconocerlo. ¿No te das cuenta de que el ego solo puede embarcarte en una jornada que únicamente puede conducirte a una sensación de futilidad y depresión? Buscar y no hallar no puede ser una actividad que brinde felicidad. ¿Es esta la promesa que quieres seguir manteniendo? El Espíritu Santo te ofrece otra promesa, la cual te conduce a la dicha, pues su promesa es siempre busca y hallarás, y bajo su dirección no podrás fracasar. La jornada en la que el Espíritu Santo es tu guía es la jornada que te conduce al triunfo, y el objetivo que pone ante ti, Él mismo lo consumará, pues Él nunca engañará al Hijo de Dios, a quien ama con el amor del Padre. No podrás por menos que buscar, ya que en este mundo no te sientes a gusto, y buscarás tu hogar tanto si sabes dónde se encuentra como si no. Si crees que se encuentra fuera de ti, la búsqueda será en vano, pues lo estarás buscando donde no está. No recuerdas cómo buscar dentro de ti porque no crees que tu hogar esté ahí, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti y te guiará a tu hogar porque esa es su misión. A medida que Él cumpla su misión, te enseñará a cumplir la tuya, pues tu misión es la misma que la suya. Al guiar a tus hermanos hasta su hogar, estarás siguiéndolo a Él. Contempla el guía que tu Padre te ha dado para que puedas aprender que posees vida eterna, pues la muerte no es la voluntad de tu Padre ni la tuya, y todo lo que es verdad es la voluntad del Padre. La vida no te cuesta nada, pues se te dio, pero la muerte tienes ciertamente que pagar, y pagar un precio exorbitante. Si la muerte es tu tesoro, venderás todo lo demás para comprarla, y creerás haberla adquirido al haber vendido todo lo demás. No obstante, no puedes vender el reino de los cielos. Tu herencia no se puede comprar ni vender. Ninguna parte de la filiación puede quedar desheredada, pues Dios goza de plenitud
y todas sus extensiones son como Él. La expiación no es el precio de la plenitud, es, no obstante, el precio de ser consciente de tu plenitud. Lo que decidiste vender tuvo que ser salvaguardado para ti, ya que no lo habrías podido volver a comprar. Aún así, tienes que invertir en ello, no con dinero, sino con espíritu, porque el espíritu es voluntad, y la voluntad es el precio del reino. Tu herencia aguarda únicamente tu reconocimiento de que has sido redimido. El Espíritu Santo te guía hacia la vida eterna, pero tienes que abandonar tu interés por la muerte, o de lo contrario, no podrás ver la vida aunque te rodea por todas partes. Libro de ejercicios, lección 165. Que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que hace que este mundo parezca real, sino tu negación de la verdad que se encuentra más allá de él? ¿Qué otra cosa sino tus pensamientos de aflicción y de muerte ensombrecen la perfecta felicidad y vida eterna que la voluntad de tu Padre dispone para ti? ¿Y qué otra cosa sino las ilusiones podrían ocultar lo que no puede ser ocultado? ¿Qué podría privarte de lo que te pertenece, sino tu propia decisión de no verlo al negar que se encuentra ahí? El pensamiento de Dios te creó y no te ha abandonado, ni tú has estado nunca separado de Él, ni siquiera por un instante. Te pertenece. Gracias a Él vives. Es tu fuente de vida, pues te mantiene unido a Él y todo es uno contigo, porque Él jamás te abandonó. El pensamiento de Dios te protege y cuida de ti. Hace que tu lecho sea mullido y allana tu camino al iluminar tu mente con gozo y amor. Tanto la eternidad como la vida eterna refulgen en tu mente, porque el pensamiento de Dios no te ha abandonado y todavía se encuentra en ti. ¿Quién negaría su seguridad, su paz, su alegría, su curación y tranquilidad de espíritu, así como su sereno descanso y apacible despertar, si reconociese dónde se encuentran? No se prepararía de inmediato para salir a su encuentro, abandonando todo lo demás como algo sin valor en comparación, y una vez que los hubiera encontrado, ¿no se aseguraría de que permanecieran en él y él con ellos? No niegues el cielo, hoy se te concede solo con que lo pidas. No es necesario tampoco que percibas cuán grande es este regalo, ni cuánto habrá cambiado tu mente antes de que te llegue. Pídelo y se te concederá. La convicción radica en él. Hasta que no le des la bienvenida como algo que te pertenece, seguirás en la incertidumbre. Mas Dios es justo. No tienes que tener certeza para recibir lo que solo tu aceptación puede otorgar. Pide con fervor. No tienes que estar seguro de que lo que estás pidiendo es lo único que deseas, mas cuando lo hayas recibido, sabrás que estás en posesión del tesoro que siempre anhelaste. ¿Por qué otra cosa ibas a querer intercambiarlo? ¿Qué podría inducirte ahora a dejarlo desaparecer de tu extática visión? Pues verlo te demuestra que has cambiado a tu ceguera por los ojos videntes de Cristo y que tu mente ha decidido abandonar la negación
y aceptar el pensamiento de Dios como tu herencia. Y ahora las dudas son cosa del pasado. El final de la jornada es indudable y se te ha concedido la salvación. Ahora el poder de Cristo mora en tu mente para que puedas curar tal como fuiste curado, pues ahora te encuentras entre los salvadores del mundo. Ese es tu único destino. ¿Consentiría Dios acaso que su Hijo permaneciese eternamente hambriento por haberse negado a sí mismo el sustento que le es menester para poder vivir? La abundancia mora en él y la privación no puede separarlo del amor vivificante de Dios ni de su hogar. Practica hoy lleno de esperanza, pues tener esperanzas está ciertamente justificado. Tus dudas no tienen sentido, pues Dios goza de perfecta certeza, y el pensamiento de Él nunca está ausente. La certeza no puede sino morar en ti, que eres su anfitrión. Este curso elimina toda duda que hayas interpuesto entre Él y tu certeza acerca de Él. Contamos con Dios, no con nosotros mismos, para que nos dé certeza. Y en su nombre practicamos tal como su palabra nos indica que hagamos. Su certeza se encuentra tras cada una de nuestras dudas, su amor tras cada uno de nuestros temores. El pensamiento de Él todavía se encuentra en nuestras mentes, más allá de todo sueño, tal como su voluntad dispone. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 4. Mansedumbre. Para los maestros de Dios, el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia del plan de aprendizaje de Dios y el hecho de haber sido sustituido por la demencia. Todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Hacer daño le confundirá y le hará abrigar sospechas y sentir ira y temor. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño, de hecho, no lleva a ninguna parte y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella, la función de la salvación se vuelve fácil. Para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible. Pero para quienes el daño no tiene significado, la función de la salvación es sencillamente algo natural. ¿Qué otra elección, sino esta, tiene sentido para el que está en su sano juicio? ¿Quién, de percibir un camino que conduce al cielo, elegiría el infierno? ¿Y quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta de hacer daño cuando puede elegir la fuerza infalible, todo abarcante e ilimitada de la mansedumbre? El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que los pensamientos de maldad
no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, unen sus pensamientos a aquel que es su fuente, y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, queda libre para ser como es. Manual para el Maestro, pregunta 14. ¿Cómo acabará el mundo? ¿Puede realmente tener fin lo que no tiene principio? El mundo acabará en una ilusión, tal como comenzó. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia, la ilusión del perdón completa, sin excluir a nadie, y de una ternura ilimitada. Lo cubrirá ocultando toda maldad, encubriendo todo pecado y acabando con la culpabilidad para siempre. Así acabará el mundo al que la culpabilidad dio lugar, ya que al no tener ningún propósito, desaparecerá. El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito, de que satisfacen alguna necesidad o de que conceden algún deseo. Si se perciben como desprovistas de propósito, dejan de verse. Al reconocerse su inutilidad, desaparecen. ¿De qué otra manera, si no, terminan todas las ilusiones? Se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio. Simplemente pasó por alto lo que no tenía sentido. Mientras el perdón no sea completo, el mundo seguirá teniendo un propósito. Es el hogar donde nace el perdón, donde crece y donde se vuelve más fuerte y abarcador. Aquí se le alimenta, pues es aquí donde se le necesita. Es benévolo Salvador, nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpabilidad parecía real. Este es su hogar, porque aquí ciertamente se le necesita. Él trae consigo el fin del mundo. Es a su llamada a la que los maestros de Dios responden, dirigiéndose a Él en silencio para recibir su palabra. El mundo acabará cuando también todas las cosas que hay en él hayan sido correctamente juzgadas mediante su juicio. El mundo acabará con la bendición de la santidad sobre él. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. No será destruido ni atacado y ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de parecer que existe. Ciertamente parece que esto se encuentra muy, pero muy lejos en el futuro. Cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado, parece ser un efecto, un objetivo a largo plazo. Pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. En el instante en que cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. Perdonar un solo pecado no es más fácil que perdonarlos todos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo que el Maestro de Dios tiene que aprender a pasar y dejar atrás. Un pecado que un Maestro de Dios perdone completamente puede consumar la salvación. ¿Puedes comprender esto? No, esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. Sin embargo, es la lección final con la que se restaura la unidad. Esto va en contra de la manera de pensar del mundo, pero recuerda que el cielo también va en contra. El mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido totalmente. Hasta entonces, algunos fragmentos de su totalidad darán todavía la impresión de tener sentido.
la lección final, que trae consigo el fin del mundo, no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado alcance. ¿Cuál es entonces la función del Maestro de Dios con respecto a esta lección final? Simplemente tiene que aprender cómo considerarla y estar dispuesto a encaminarse en esta dirección. Necesita confiar simplemente en que si Dios le dice que esta es una lección que él puede aprender, es porque la puede aprender. No juzga si es difícil o fácil. Su maestro se la señala y él confía en que él le enseñará cómo aprenderla. El mundo acabará con alegría porque es un lugar triste. Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. El mundo acabará en paz, porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito podrá tener el mundo? El mundo acabará entre risas, porque es un valle de lágrimas. ¿Quién puede seguir llorando allí donde hay risa? Y solo el completo perdón da lugar a todo esto para bendecir al mundo. El mundo partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. Convertir el infierno en cielo es la función de los maestros de Dios, porque lo que enseñan son lecciones que reflejan al cielo. Siéntete ahora por un momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. No seas arrogante, ni digas que no puedes aprender su programa de estudios. Su palabra afirma lo contrario. Su voluntad se hará, no puede ser de otra manera, y da gracias de que así sea. Clarificación de términos. El ego, el milagro. Las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad, ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza
parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso, podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. A lo opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía, y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había obscuridad, ahora veremos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la obscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estabas soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también, por un instante, lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego, y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era, y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. El milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Mas, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Con esto, el problema y la respuesta se llevan una al lado del otro, y al estar finalmente juntos, la elección es obvia.
¿quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? El proceso de la psicoterapia. Quinto, el proceso de curación. Aun cuando la verdad es simple, de todas maneras es necesario enseñarla a aquellos que han perdido el rumbo en interminables laberintos de complejidad. Esta es la gran ilusión. En su estela surge inevitablemente la creencia de que para estar a salvo uno debe controlar lo desconocido. Esta extraña creencia depende de ciertas pautas que nunca llegan hasta la conciencia. En primer lugar, se produce debido a la creencia de que existen fuerzas que se deben vencer para que uno pueda incluso estar vivo. Y luego parece como si estas fuerzas solo se pudiesen mantener a raya mediante un inflado sentido de uno mismo que mantenga oculto lo que realmente se siente y busque elevar las ilusiones a la luz. Recordemos que los que acuden a nosotros en busca de ayuda están severamente atemorizados. Lo que creen que los ayudará les hará daño. Lo que creen que les hará daño es lo único que los puede ayudar. El progreso se vuelve imposible hasta que el paciente es persuadido de invertir para cambiar completamente su tergiversada manera de ver el mundo, su tergiversada manera de verse a sí mismo. La verdad es simple. No obstante, debe enseñarse a aquellos que creen que los pondría en peligro. Debe enseñarse a aquellos que atacan cuando se sienten amenazados y a aquellos que, por encima de todo, necesitan la lección de la indefensión para mostrarles lo que es la fortaleza. Si este mundo fuera ideal, tal vez podría haber una terapia ideal. En un estado ideal, no obstante, la terapia no tendría ningún propósito. Hablamos de una enseñanza ideal en un mundo en el que el maestro perfecto no podría permanecer por mucho tiempo, y el perfecto psicoterapeuta es tan solo el tenue destello de un pensamiento aún no concebido. De todas maneras, hablamos de lo que se puede hacer para ayudar al demente dentro de los límites de lo posible. Mientras estén enfermos, se les puede y se les debe ayudar. No se le pide más que eso a la psicoterapia, ni es digno del terapeuta dar menos de todo lo que tiene para dar, pues Dios mismo le ofrece su hermano como su salvador del mundo. La curación es santa. No hay nada más santo en este mundo que ayudar a alguien que pide ayuda. Este intento, aunque sea limitado, aunque carezca de sinceridad, lleva a ambos muy cerca de Dios. Donde dos se unen para efectos de la curación, allí está Dios. Y Él ha garantizado que en verdad los escuchará y les responderá. Pueden estar seguros de que la curación es un proceso que Él dirige, porque se rige de acuerdo con su voluntad. Disponemos de su palabra para que nos guíe mientras procuramos ayudar a nuestros hermanos. No olvidemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada y apoyémonos en una fuerza que está más allá de nuestro limitado alcance con respecto a qué debemos enseñar y a qué debemos aprender. Un hermano que busca ayuda puede brindarnos regalos que exceden en mucho lo más elevado que se pueda percibir en sueño alguno. Nos ofrece la salvación, pues viene a nosotros como Cristo y Salvador. Lo que pide lo está pidiendo Dios a través suyo. Y lo que hacemos por Él
se convierte en el regalo que le hacemos a Dios. La sagrada petición de ayuda del Santo Hijo de Dios en su percibido infortunio, el Padre no puede dejar de contestarla. Él necesita, no obstante, una voz a través de la cual pronunciar su santa palabra, una mano con la cual alcanzar a su Hijo y tocar su corazón. En semejante proceso, ¿quién no se curaría? Esta interacción santa es el plan de Dios mismo, por medio del cual su Hijo es salvado. Pues dos se han unido, y ahora Dios cumple sus promesas. Los límites impuestos tanto por el paciente como por el terapeuta ya no cuentan, pues la curación ha comenzado. Lo que ellos deben comenzar, su Padre lo completará, pues Él nunca ha pedido otra cosa que la más mínima muestra de buena voluntad, el más pequeño de los avances y el más leve susurro de su nombre. Pedir ayuda en la forma que sea es apelar a Él, y Él enviará su respuesta a través del terapeuta que mejor pueda servir a su hijo en su actual necesidad. Tal vez la respuesta no parezca ser un regalo del cielo, puede incluso parecer un empeoramiento en lugar de una ayuda. No obstante, no seamos nosotros quienes juzguemos el resultado. En alguna parte, todos los dones de Dios serán recibidos. En el tiempo, ningún esfuerzo puede ser en vano. No se nos pide que seamos perfectos cuando intentamos curar. Ya nos hemos engañado si creemos que hay necesidad de curación. Y la verdad nos llegará solo a través de alguien que parece compartir nuestro sueño de enfermedad. Ayudémosle a perdonarse a sí mismo por todas las transgresiones por las cuales se condenaría a sí mismo sin causa alguna. Su curación es la nuestra, y según veamos su impecabilidad brillar a través del velo de culpa que cubre al Hijo de Dios, contemplaremos en él la faz de Cristo y comprenderemos que no es sino la nuestra. Permanezcamos en silencio ante la voluntad de Dios y hagamos lo que ésta ha dispuesto que debemos hacer. Solo hay una manera de llegar allí donde dieron comienzo todos los sueños, y es ahí donde los dejaremos para marcharnos en paz para siempre. Si oyes la petición de ayuda de un hermano, respóndele. Será a Dios a quien respondes, pues lo invocaste. No hay otra manera de oír su voz, no hay otra manera de buscar a su Hijo, no hay otra manera de encontrar tu propio ser. La curación es santa, ya que el Hijo de Dios retorna al cielo a través de su tierno abrazo. Pues la curación le dice, a través de la voz que habla por Dios, que todos sus pecados le han sido perdonados. El canto de la oración. Tercero, el perdón para salvar. El perdón para salvar tiene una forma y solo una. No pide prueba alguna de inocencia ni pago de ninguna clase. No discute ni evalúa los errores que desea pasar por alto. No ofrece regalos falsamente ni promete libertad mientras ordena la muerte. ¿Acaso iba Dios a engañarte? Él solo te pide que tengas confianza y la buena voluntad de aprender cómo llegar a ser libre. Él ofrece su maestro a quien quiera que pida y busque comprender la voluntad de Dios. Su buena disposición para dar está más allá de tu comprensión y de tu simple alcance. No obstante, Él ha dispuesto que aprendas el camino que te lleva a Él, y lo que Él dispone goza de certeza. Criatura de Dios, los regalos de Dios son tuyos.
no por razón de tus planes, sino por su santa voluntad. Su voz te enseñará lo que es el perdón y cómo concederlo tal como Él dispone se debe hacer. Por lo tanto, no busques comprender lo que todavía está más allá de tu alcance, sino más bien deja que ello sea la forma de conducirte allí donde los ojos de Cristo se convierten en la manera de ver que eliges. Abandona todo lo demás, pues no hay nada más. Cuando alguien te pida ayuda, de la clase que sea, Él es quien contestará por ti. Solo tienes que hacerte a un lado y no interferir. El perdón para salvar es su tarea y es Él quien responderá por ti. No determines la forma que debe adoptar el perdón de Cristo. Él sabe la manera de convertir cada llamada en una ayuda para ti, conforme te apresuras a llegar, por fin, a casa de tu Padre. Ahora Él puede hacer que tu paso sea firme y tus palabras sinceras, no con tu propia sinceridad, sino con la suya. Deja que Él se haga cargo de cómo vas a perdonar y así cada ocasión será para ti un paso más en dirección al cielo y a la paz. ¿No estás cansado del cautiverio? Dios no eligió esta amarga senda para ti. Lo que has elegido todavía puede deshacerse, pues la oración es misericordiosa y Dios es justo. La suya es una justicia que Él puede entender, pero tú aún no puedes. De todos modos, Él te dará los medios para que aprendas de Él y llegues por fin a entender que la condenación no es real y que fabrica ilusiones en su propio malvado nombre. Sin embargo, la forma que los sueños parecen adoptar es irrelevante. Las ilusiones no son ciertas. Solo la voluntad de Dios es verdad y tú eres uno con Él en voluntad y propósito. Aquí terminan todos los sueños. ¿Qué debo hacer por tu santo Hijo? Debe ser lo único que preguntes siempre que se requiera tu ayuda y se busque el perdón. No necesitas juzgar la forma en que se te pide, y no seas tú quien determina la manera en la que el perdón debe llegar para salvar al Hijo de Dios. La luz de Cristo en él es su liberación, y es esta la que responde a su llamada. Perdónalo tal como el Cristo decide que debes hacerlo, y contémplalo a través de sus ojos, y también habla por él. Él conoce la necesidad, la pregunta y la respuesta, y te dirá exactamente qué debes hacer, en palabras que puedas entender y también utilizar. No confundas su función con la tuya. Él es la respuesta, tú el que escucha. ¿Y acerca de qué te habla Él? Acerca de la salvación y del regalo de paz, acerca del fin del pecado, del fin de la culpa y del fin de la muerte, y acerca del papel que el perdón ocupa en él. Limítate a escuchar, pues él será escuchado por todo aquel que invoque su nombre y ponga su perdón en sus manos. Se le ha dado el perdón para que lo enseñe, para que lo salve de la destrucción y para hacer que los medios empleados para la separación, el pecado y la muerte se conviertan de nuevo en el santo regalo de Dios. La oración es su propia mano derecha, liberada para salvar conforme se le permite al verdadero perdón proceder de su eterna vigilancia y amor.
Escucha y aprende y no juzgues. Es a Dios a quien te diriges para oír lo que debes hacer. Su respuesta será clara como el día, mas su perdón no es lo que tú crees que es. Pero Él lo sabe y eso es suficiente. El perdón tiene un maestro que no fracasa en nada. Considera esto por un momento y no intentes juzgar el perdón ni limitarlo a un marco mundano. Deja que se eleve hasta Cristo, quien lo acepta como un regalo para Él. Él no te dejará sin consuelo, ni dejará de enviarte sus ángeles desde lo alto para que te respondan en su propio nombre. Él está junto a la puerta, para la que el perdón es la única llave. Dásela a Él para que la use en tu lugar, y verás la puerta abrirse silenciosamente, revelándote la radiante faz de Cristo. Contempla a tu hermano ahí, tras la puerta, el Hijo de Dios, tal como Él lo creó. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.